Pues sean todos bienvenidos, hermanos, paz a vosotros. Es una enorme bendición compartir la palabra en este día y vámonos a esa palabra viva que nos lleva al libro de Esdras capítulo 8. Es muy interesante porque el capítulo 7 solo nos habló de Esdras. Nos mencionó su función, nos mencionó de dónde viene, qué hace, cuáles son sus... su preparación. Un hombre súper preparado, Carlita. Un hombre de verdad. Me sorprendo cómo tiene tantos dones de parte de Dios, pero además viene de una descendencia, ¿verdad? Sacerdotal, exactamente. Y se habló también que el rey le manda una recomendación muy bonita, ¿no? El rey le dice, bueno, este varón es un varón que conoce la ley de Dios, que teme a Dios y por supuesto va a ser de gran ayuda para ustedes, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito social, porque él va a ser quien va a nombrar a los jueces que impartirán justicia. Él va a capacitarlos con la ley, con la palabra, y se llevan un buen elemento, como diciendo Artajerjes, bueno, yo quería tenerlo aquí, pero él quiere irse para allá y les va a ser de mucha ayuda. Pero hoy, Carlita, vamos a mirar quiénes lo acompañan, porque no venía solo, venía un grupo importante de personas que de Babilonia decidieron ir a Jerusalén para poner también su granito de arena en el trabajo de reconstrucción de todo este proyecto, hermanos, que es un proyecto muy hermoso. Una ciudad, pero no solo una ciudad, hermanos, todo un pueblo, toda una nación que está regenerándose después del exilio en Babilonia. Una de las cosas importantes, hermanos, que vemos de Esdras, el haber dejado Babilonia y regresar a su tierra de sus antepasados y regresar con un grupo de personas. Una de las cosas que él tenía muy claro era que tenía que enseñar la palabra, lo que Dios había dejado. Era un hombre bastante, por lo que vimos ayer, bastante preparado en esa área. Y para él era importante saber que el pueblo tenía que nuevamente afianzarse en esa palabra. Ya habían construido el templo, ya estaban, digamos, en ciertas funciones, pero les estaba haciendo necesario esta parte de lo que es la palabra, lo que Dios había dejado. Y él, motivado por Dios, no lo encuentro de otra forma, el regresar a Jerusalén y implementar y enseñar esto, aunado a todo lo que viene de una ciudad, de un país, la cuestión social, económica y todo eso que se va a ir viendo, pero sobre todo esta parte, hermanos. Ellos ya celebraban, ya tenían un santuario, pero esta parte de la palabra, los decretos y los mandamientos que Dios había dejado, ellos tenían que volver a afianzarse en ellos, para no volver a caer a lo que sus antepasados hicieron, que aún teniendo y sabiendo, siguieron haciendo ser personas desobedientes. Pero en este caso, hermanos, Esdras, bien Josué lo menciona, no venía solo, venía con un grupo de personas que también tenían pues algo que hacer en esa nueva ciudad, en esta nueva bendición que Dios les estaba dando. Pero más adelante vamos a ver una confianza que Esdras le da, porque no solamente los primeros versos habla de quiénes, de descendientes de quienes lo acompañan, sino hay una parte que a mí me llamó mucho la atención de cómo Dios compensa a Esdras y a todas estas personas. Y como siempre lo he dicho, Dios ve nuestro corazón, y cuando Dios ve nuestro corazón y ve que su intención es buena y que es para Él, es cuando Dios derrama mucha bendición, como lo vamos a ver hoy en este capítulo. Así es, Carlita, eso que dices es muy interesante y lo vamos a ver un poquito más adelante, hermanos. Pero en este capítulo se ofrece una lista de los repatriados que acompañan a Esdras por su... se menciona desde genealogía, ¿no? Por genealogía se van mencionando y se van hablando de los clanes, de las familias. Y eso es muy interesante porque vamos a notar algo. Es muy importante saber de dónde vienen, porque hay un detalle aquí que en base a su genealogía Esdras detecta un problema y dice: ¿qué pasó aquí? Necesitamos más elementos, y van por más elementos. Pero antes de entrar en eso, hermanos, esta lista muestra cómo se cumplía el decreto de Artajerjes. ¿Te acuerdas, Carlita? Como en el capítulo anterior él dice que habla del retorno de sacerdotes, de levitas, habla del retorno también de la nobleza, de la población en general. Y hay varios autores que dan un aproximado. Hay quienes dicen que eran más o menos 5,000 a 6,000 personas que iban en ese grupo con Esdras. Es un grupo importante, ¿no? O sea, sí, manejar gente no es fácil. Entonces,
nos podemos dar idea, hermanos, que Esdras iba con un grupo nutrido de personas rumbo a Jerusalén. Y qué interesante es esto, hermanos, porque el recordar esta peregrinación, este liderazgo de Esdras, este hombre versado en la ley, sí o sí nos hace recordar al pueblo cuando estaba saliendo de Egipto, luego del desierto y luego la tierra prometida. Parece ser una copia idéntica, porque hay muchas similitudes. Estaban ellos en Babilonia como exiliados y los otros estaban en Egipto. Ellos están atravesando un camino para llegar a Jerusalén y en sus antepasados el desierto para llegar a la tierra prometida. Un hombre versado en la ley como Moisés, un hombre versado en la ley como Esdras, un hombre que lleva liderazgo de todo un grupo de personas. Y fíjate, Carita, cómo hay como muchas similitudes, pero que finalmente nos está mostrando algo. Este es un regreso. Este es un nuevo éxodo. Es una promesa que Dios sigue cumpliendo. Porque recordemos algo, ya un primer grupo llegó con Zorobabel. Ellos construyen el templo junto con Josué el sacerdote. Ellos trabajan fuertemente para levantar un templo, ir fortaleciendo el culto. Pero hermanos, como todos sabemos, las generaciones van pasando. Yo lo que puedo ver, Carlita, aquí es una escasez de líderes. Es una escasez de siervos. Es una escasez de personas que estén, no solamente que quieran, que estén dispuestas, capacitadas para hacer eso. Y si nos damos cuenta, Dios mueve el corazón de Esdras y este grupo que va a venir con él. Porque en este grupo que viene con él hay sacerdotes, hay levitas. No hay levitas. No. Primeramente, solo sacerdotes. Hay porteros. Sí, pero la primera lista que se menciona son sacerdotes. Y de ahí, por ejemplo, está Pinjas y está Itamar, esa línea sacerdotal. Pero después se menciona a la familia davínica, ¿verdad? Hay un tal Hatús que se menciona que viene de la línea de David. Este es diferente al sacerdote que veremos más adelante en Nehemías. Es otro Hatús. Pero nos damos cuenta que, ¿cómo va el orden? En esta lista de Esdras, la genealogía primera es sacerdotal. Y la segunda que se nos muestra tiene que ver con esta línea davínica, ¿verdad? Y después ya se mencionan todos los antepasados. Pero esto me parece sumamente interesante, hermanos, porque nos estamos dando cuenta aquí que esta lista está muy bien pensada. Porque primero habla de la línea de sacerdotes, luego de la línea de gobernantes, donde viene David, ¿verdad? De esa lámpara que no se apaga. Pero también nos damos cuenta, hermanos, que después de la genealogía sacerdotal y la genealogía real, se incluyen las demás personas. Y aquí me parece esto muy interesante, hermanos, porque en ese conteo dice Esdras, oigan, ¿no vienen levitas con nosotros? Oigan, que aquí nadie viene de la descendencia de Leví. No, pues que no podemos seguir. Hicieron un alto. Y dijo Esdras, vayan por levitas. Nosotros no podemos ir sin servidores. No nos vamos a dar abasto. Hay mucho trabajo. Porque Esdras está viendo más aún, hermanos, de lo material. Está viendo lo espiritual. Esdras sabe que el reflejo de esa ciudad en ruinas es el reflejo también de la espiritualidad que a lo mejor ya había decaído. Porque recordemos algo, cuando Esdras llega con este grupo, han pasado más o menos 80 años de la construcción del templo. No fue enseguida. No. Quiere decir que a lo mejor ya se había ido apagando la motivación, como que ya se iban apagando así como el ánimo, como que ya se iba debilitando. Y por eso Dios mueve el corazón de este grupo, porque este grupo va a ser muy importante para afianzar la fe del pueblo. Este grupo va a ser muy importante para volver a animar a este pueblo, que no se menciona que tuviera algún líder después de Zorobabel. No se vuelve a decir que hubiera otros liderazgos. Lo cual es muy importante hoy ponernos a pensar. Si Dios hoy nos llamara al descanso, ¿quién va a ocupar ese lugar que estamos haciendo nosotros? ¿Estamos formando algún discípulo? ¿Tenemos a alguien más? Porque, hermanos, tenemos un tiempo nosotros, como lo tuvo Zorobabel. Él tuvo su lapso de trabajo. Tuvo su función y su objetivo. Y su tiempo. Pero después, ¿quién vendrá? ¿Quién sucederá? Entonces, esto, hermanos, me parece extraordinario. Porque Dios mueve a Esdras, mueve un grupo numeroso que lo llevan a otro grupo, más bien a otro momento de repatriación. Pero lo cual es muy importante, porque le iban a inyectar mucha motivación
a los que ya estaban en Jerusalén. Así vemos esta parte, hermanos, que cuando él está saliendo de ahí, hacen una pequeña parada, digamos Sí, así. una escala, digamos, por allá, y ahí lo menciona que ellos se detienen el viaje y acampan en un lugar ciertos días, porque vieron esto que era importante, la función de los levitas. No había tantos. Zorobabel tuvo poquísimos cuando se fue, muy y pocos. se dio cuenta que eran insuficientes. Y aquí, 74, Carlita. 74 Fíjate, habían 4,000 sacerdotes y 74 levitas. O sea, estaba muy disparejo, ¿no? Así es, y vemos esta parte como él manda y dice, tenemos que detenernos, vayan por aquellos levitas, porque Esdras conocía la función, cómo tenían que hacer las cosas. No iban a llegar y decir, aquí se va a hacer así, y no. Como David, ¿no? En su función, como delegó las funciones de cada uno de ellos. Pues Esdras estaba haciendo lo mismo, y él sabía que tenía una función no solamente importante, pues es un trabajo que ellos nada más no lo iban a poder realizar. Ante todo son seres humanos con ciertos límites, y sabían que tenían que tener la ayuda de los levitas, que era una función importante dentro de la parte cultica. Entonces se detienen y van a buscarlos y dicen, vengan todos los que tienen esta función, porque tienen mucho trabajo ahorita que regresemos a Jerusalén. Entonces, como Josué menciona, hay una escasez del liderazgo en esta parte, y que de una u otra manera esto nos llama a nosotros también. A nosotros, ¿por qué? Porque tenemos que enseñarle a otras personas, a otras generación que viene, Carlita. Porque usted y yo no somos eternos. Bueno, seremos eternos. Seremos eternos, pero mientras tanto, si Dios lo llama, ¿qué hace? ¿Quién sigue? Eso es importante, enseñar. Lo que hizo Esdras fue una de sus funciones, enseñar. En el caso de él, la palabra, todo lo que él sabía de Dios. Y aquí ellos se detienen, hermanos. Y esto es algo muy importante para nosotros en estos tiempos. Tenemos que enseñarle a las generaciones que vienen, para que ellos también tengan la bendición, la dicha de servir a Dios, pero sobre todo de amar esta obra tan maravillosa que Dios nos ha dado a nosotros, ha puesto en nuestras manos humanas. Entonces, hermanos, aquí hay algo muy importante. Esdras va y dice, vengan todos los levitas, porque hay mucha bendición. Yo sí lo veo, en vez de decir mucho trabajo, hay mucha bendición que Dios va a derramar. Y como siempre, los que quieren la bendición de Dios, ahí van a estar. Sí, hermanos, eso es muy importante, porque pues finalmente esta obra es de Dios y no se va a detener. Y si nosotros decidimos servir, Dios nos va a dar esa bendición, y si no, Dios va a usar a alguien más. O sea, esto es así, y fíjate cómo hasta Jesús lo dice, la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Sigue habiendo esa escasez de servidores, y yo creo, hermanos, que hoy tenemos que hacer esta función como la que veremos que va a estar haciendo Esdras, porque Esdras viene en un tiempo muy importante, hermano. Ya se va apagando la flamita que se había encendido, ya como que había pasado un poquito la emoción. Esdras llega a este lugar con este grupo de levitas, de sacerdotes, de líderes, precisamente para apuntalar lo que se está haciendo. Esdras, además de esto, tiene como objetivo, hermanos, enseñar la ley a esta generación, para que no le pase lo de sus antepasados. Viene Esdras a afianzar la fe, viene a afianzar la palabra a esta generación de hermanos que podemos mirarlo así. Quería formar en ellos a los futuros líderes de esta nación. Así que reitero esto, hermanos, para mí fue desafiante, porque a diferencia del primer éxodo yo creo que no quedó ningún israelita en Egipto. No creo que todos salieron, pues eran esclavos. Pero en este éxodo fue distinto, porque Babilonia sí presentaba posibilidades de vida. Babilonia sí presentaba oportunidades, ¿verdad? Y con todo lo que ellos sabían de la enseñanza, de la ley, de los idiomas, con todo lo que conocían en Babilonia, pudieron haber encontrado un muy buen trabajo. Pudieron haber resuelto todas sus dificultades económicas. Estaban cómodos, tenían todo, ya se habían adaptado. A lo mejor tenían casa, tenían negocios. Pero les movió más la misión de reconstruir la fe de este pueblo, de lo que ellos no nacieron allá, no conocían, no sabían. Y es una fe como la de Abraham. No sabían a dónde iban, pero llegaron con la seguridad de que Dios los iba a utilizar para afianzar la fe de este pueblo del que ellos son parte en sangre, de los que ellos son parte en fe, y que ellos dejan todo para ir a hacer esta obra de Dios. Así que esto es
para mí es algo muy desafiante, hermanos, porque algo que hasta nuestro día nos cuesta mucho es dejar la comodidad, dejar nuestro confort. No queremos a veces, es nuestro tiempo. Es que mi tiempo es muy importante y que no sé qué, que esto y que lo otro. Bueno, yo creo que hay tiempo para todo y más para Dios, hermanos. Siempre hay que hacer ese lugar. Así que nos damos cuenta de algo muy interesante, hermanos, porque después de haber acampado, Carlita, como has dicho, hace una escala, pasa revista Esdras, dice, nos falta personal. Aquí nos paramos, vayan a buscar levitas, tráiganselos porque hay mucho que hacer ahí. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Esdras, ya que está el equipo completo, les dice, vamos a ayunar, vamos a orar, porque el camino que continúa es muy peligroso, es muy difícil. Y para esto, Carlita, ellos llevaban los tesoros del templo. Así es. Más adelante lo vamos a ver, pero cuando lo pesaron era muchísimo, sí. Era mucho. Tenían una fortuna ellos ahí. Ahora, imagínate, no sé quién de ustedes, hermanos, han dado por la calle con dinero en la cartera. Uno anda con miedo, ¿no? Uno anda así como volteando a ver, diciendo, no va a ser que alguien me ve, alguien temeroso, o alguien me siga. Ellos traían oro, toneladas de oro entre ellos, porque estaban llevando los tesoros que les había entregado el rey para llevar al templo. Imagínense, hermanos, Esdras rechaza la protección del rey. La rechaza, dice, no, rey, mira, yo sé en qué Dios confío. Wow, eso me sorprende, porque esto que valdría, Carlita, a llevar unos de esos famosos camiones de valores, ¿no? Blindados. Ajá. Eso no estaban blindados. No, pero ahí no estaban blindados. Ahí lo llevaban. No había camiones blindados en ese tiempo, ¿no? Pero fíjate, Carlita, la fe de Esdras. El blindaje era de Dios. Sí, el blindaje era de Dios. Pero la fe de Esdras, Carlita, porque el rey se lo estaba ofreciendo, le dijo, Esdras, llevas mucho dinero allá, o sea, llevas mucho oro, no vaya a ser que los asalten. Sí, o sea, de una u otra manera el rey quería proteger esa parte, porque llevaban oro, hermanos, y quería darle como cierta protección por medio de su ejército, pero Esdras la rechaza. Así es, hermanos, y por eso Esdras dice al pueblo, miren, vamos a empezar a practicar lo que es la fe y la confianza, porque en Babilonia estábamos muy cómodos y pensábamos que no hacía falta algo, pero donde vamos hay muchos desafíos, pero creo que esto lo podemos ver también como una preparación. Esdras llama a la oración, llama al ayuno como solicitud de protección de Dios que garantice que este viaje, hermanos, sea un viaje bendecido, sin ningún contratiempo, y que este viaje Dios los guarde de sus adversarios, de ladrones, de cualquier persona que pudiera hacerles algún mal. Entonces, hermanos, esto me pareció muy interesante, como él no acepta la escolta militar que Artajerjes le propone. Él dice, yo sé en quién Dios he confiado, no te preocupes, yo voy confiado en Dios. Esdras confía en la protección de Dios y sabe que es más fiable estar con Dios que estar en manos humanas. Esdras sabe muy bien que Dios es un Dios, y esto me gusta mucho, un Dios que protege, que acompaña. Me encanta cómo es Esdras, porque Esdras no solamente tiene mucho conocimiento de la palabra, no solo tiene mucho conocimiento de la ley, la pone en práctica. Lo vimos al principio, un hombre que ponía en práctica la ley de Dios. Y qué mejor poner práctica la palabra de Dios que ante las dificultades. Así es, la confianza de Esdras no solamente hace esta parada y va en busca de los levitas, sino que convoca a todas estas personas, hermanas, al ayuno, a la búsqueda de Dios por las situaciones que Josué ha comentado. Y me gusta porque este final de este capítulo vemos cómo Dios les responde. Así es. Cómo Dios les responde, esa búsqueda que él tenía, como de decir, Señor, tú sabes la intención de nuestros corazones, pero qué mejor que tú de cuidarnos en medio de todas estas situaciones que estamos aquí, pues atravesando hasta llegar a Jerusalén. Y vemos cómo Dios les responde, hermanos. Es maravilloso, me llama la atención como él dice, busquemos a Dios en oración y ayuno, porque él nos va a cuidar, es su fe. Y aparte la pone en acción e invita a todas las personas que están con él. Desde ahí vemos a un líder que tiene toda la confianza de Dios y cómo Dios le respalda toda acción que él tiene. Y además llegan, bueno, y lo vamos a ver más adelante, pero vemos toda la protección de Dios, el blindaje, todo ese amor que Dios tiene para con ellos de cuidarlos, mientras llegan los levitas que se estaban quedando por allá. Pero vemos esta parte, hermanos, todos los que servimos en la obra de Dios,
aquí Dios nos pone un ejemplo por medio de Esdras. Nos pone varios, pero por lo que yo puedo ver es un hombre que no solamente teme a Dios y que sabe de su palabra, sino que va para enseñarla. Y segundo, convoca al pueblo, convoca a todo ese pequeño grupo que va con él a que busquemos a Dios y tengan la confianza, los motiva yo me imagino que todas las personas que estaban con él a lo mejor tenían miedo de acampar porque sabían todo el oro que traían. ¿Sí? Todo para el santuario. Entonces, él tiene que motivar, tiene que inspirar confianza, tiene que inspirar confianza en que busquen de Dios, en confiar en Dios. Y eso es lo que hace un líder. Para mí es una de las, ¿cómo decir? Funciones exactamente que hace un líder, tomarle toda la confianza de motivar a este pequeño grupo de personas para que ellos puedan estar tranquilos mientras llegan los levitas. Entonces vemos aquí, hermanos, la función tan importante de Esdras, pero que nuestro Dios también nos llama a nosotros a que en los momentos más difíciles tenemos que confiar en Él, tenemos que buscar de Él y sobre todo, hermanos, que en estos tiempos tenemos que ver la manera de también enseñarle a las generaciones esto, porque Esdras no solo les transmitía la palabra o el conocimiento, sino también les motivaba a que su fe crezca, a que sí estás sirviendo en la obra, pero tienes que crecer en tu fe y tener todo lo que son los hábitos, digamos, como el ayuno, la oración, la búsqueda de la palabra. Si nos damos cuenta, ahí hay tres: la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Se dan cuenta todas estas funciones aunado a lo que iban al santuario, a buscar a Dios en ese lugar. Es decir, hermanos, aquí nuestro Dios nos está diciendo, lo necesitan. ¿Por qué? Porque es una bendición acercarse a mí, buscar de Dios, buscar la presencia de Dios por medio de estos hábitos espirituales. Así es, Carlita, es muy importante eso, hermanos, afianzarnos a través del mensaje de la palabra, del ayuno, de la oración. Y ellos lo estaban haciendo y no era fácil, 1400 kilómetros a pie. Imagínense. El texto nos dice que duró 4 meses aproximadamente ese recorrido. 4 meses caminando. 4 meses, hermanos, pongámoslo así, a expensas del enemigo. Llevaban, ya lo he dicho, mucho oro, muchos utensilios del templo de mucho valor. Y ellos día a día vivieron la fe, día a día vivieron la protección de Dios, día a día vivieron, hermanos, esa promesa de un Dios que acompaña a su pueblo. Ahí me encanta el Salmo 121, cuando dice que Jehová es sombra en la mano derecha. Porque, hermanos, en ese tiempo, a la derecha iba el protector o el abogado. Cuando una persona era acusada de algo, siempre llegaba ante el juez con alguien, y cuando alguien estaba a su derecha es que era su defensor. Ahora Jesús está a la diestra no solo del Padre, sino de sus hijos. Los cuida, los acompaña. Yo no sé hoy a qué le tenga temor o miedo en ese viaje, porque el Salmo 121 igual habla de un viaje muy largo que hacían a Jerusalén. Pero le digo algo, durante el camino nuestra fe se afianza. Ellos iban a hacer un ministerio muy bonito en Jerusalén, pero entre tanto Dios los estaba preparando en el camino. Dios los estaba formando en el camino. Y siempre que hablamos de viaje o desierto, hablamos de preparación. Jesús, cuando se bautiza, es llevado al desierto para ser preparado. Y Esdras y toda esta comitiva, todo este grupo, Dios lo está preparando para algo. A través del ayuno, de la oración, de la palabra, pero también de la fe en acción, porque, hermanos, no es fácil la decisión de Esdras. Esdras les dijo, miren, no vamos a aceptar que el rey nos cuide. Tenemos un Dios que nos acompaña, así que vamos a caminar con fe y seguros que así como Dios nos va a llevar con bien, nos va a utilizar para bendición en Jerusalén. Esdras, hermanos, se está preparando espiritualmente. Sus oraciones, su ayuno, su dependencia de Dios lo van forjando, lo van fortaleciendo junto con todo este grupo. Y como bien dice Carlita, él como líder les infundía ánimo, aliento y fe en Dios. No es la típica motivación de sí se puede, nosotros... No. Esa es la motivación del Señor está con nosotros. El Señor está con su pueblo. Él vela por nosotros. Él nos cuida. Es una fe que tiene su raíz en Dios. No es la típica de que sí se puede. No, hermanos. Esta es la de Dios está con nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta confianza, hermanos, en Dios por parte de Esdras también se puede ver
en todo lo que Esdras hace. Lo vamos a ver más adelante, Carlita. Un hombre decidido, un hombre determinado, un hombre que tiene su total confianza en Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que finalmente el viaje concluye. Llegan sanos y salvos a Jerusalén. Nadie les quitó ni un peso ni una moneda. Llegaron intactos. Todo lo que llevaban para el templo llegó completito. Este viaje, hermanos, por supuesto que concluye con sacrificios, con reconocimiento a Dios por sus cuidados, por su bendición y sobre todo, Carlita, este sacrificio que levantan, esta ofrenda grata a Dios, es diciéndole: Señor, somos tuyos. Venimos con tu voluntad y bajo tus propósitos. También nos podemos dar cuenta, hermanos, que Esdras llega con un decreto. Y ese decreto también me parece muy importante decirlo, Carlita, porque ellos no llegan así como invasores, llegan como parte de un pueblo. El rey les dice: ellos son parte de ustedes. Dice el verso 36 y con eso se concluye el capítulo 8. Y se les entregaron los decretos del rey a los sátrapas del reino y a los gobernadores de la provincia del oeste del río Éufrates, los cuales prestaron todo su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Esdras dice: miren, vengo de parte del rey. El rey nos manda a nosotros para ayudar a este pueblo. Quiero que lo sepan. No venimos en otro plan, porque ellos están sujetos a los persas en ese tiempo. Y le dicen a los gobernantes persas: miren, nosotros venimos de parte de Dios, como dijeron los anteriores, ¿no? Cuando construyeron el templo. Venimos de parte de Dios y para los planes y propósitos de Dios. Qué hermoso es saber, hermanos, que cuando nos dejamos usar, Dios cumple en nosotros todos sus propósitos. Y es así, hermanos, como este capítulo termina, este capítulo número 8 de Esdras, donde todos los que servimos, Esdras iba a ese pueblo a servir, a enseñar, a motivar todo lo que él sabía y que le había ayudado. Si nos damos cuenta, era un viaje muy largo, 4 meses les llevaba desde Babilonia a Jerusalén llegar. Y nos damos cuenta de la protección de Dios. Pero aquí nuestro Dios, al menos de manera personal, yo lo veo, aquí vemos varios hábitos: el de la palabra, el escudriñar la palabra cada día, la oración y el ayuno. Esdras iba a trabajar, hermanos, llegó a Jerusalén a trabajar, no solamente a llevar todo el oro que era para el santuario, templo. Exacto, iba a trabajar. Él sabía que necesitaba enseñarle a esta generación que estaba en Jerusalén la palabra de Dios. Y empezó con el pequeño grupo con el que él viajó durante 4 meses hasta llegar a Jerusalén. Oremos, ayunemos, enseñemos la palabra de Dios, busquemos y coloquemos a cada quien en las funciones debidas, en este caso como los levitas que los tuvieron que esperar. Y nos damos cuenta aquí, hermanos, que todos los que estamos en la obra de Dios, que todos los que hacemos algo en la obra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que buscar a Dios en oración y tenemos que tener ese hábito tan importante que es el ayuno. El ayuno no solamente cuando hay una situación, problema, sino también ayuna para que Dios te capacite cada día mejor, cada día más en la labor que tienes, en el ministerio o en el liderazgo que tienes. Eso es importante. Ellos buscaron a Dios porque estaban pues así como que muy expuestos, digamos, a cualquier situación, pero aquí Esdras los está motivando a confiar en Dios, a que su confianza esté totalmente en Él. Y esto, por eso digo que de manera personal, esto yo lo veo. Y no solamente el pequeño grupo que lo acompañaba, sino que yo estoy viendo a Esdras como un líder. Es el líder que se prepara espiritualmente, es el líder que dice: yo tengo que prepararme, no porque tenía problemas, sino porque él sabía que tenía una tarea y una función de Dios importante, y que sabía sobre todo que el único que lo tenía que respaldar, ayudar y capacitar era nuestro Dios. En definitiva, hermanos, cuando nosotros servimos en la obra tenemos que buscar esto. Hay personas que me dicen: oye, no te has, ¿cómo decir? No busco la palabra, pero casi como me dan a entender, no te han como fastidiado, por decirlo así, el hecho de leer la palabra todos los días y poner un rato de tu tiempo. Y la verdad, hermanos, es que no, porque vale la pena. Durante todo el día, ¿a qué no te enfrentas? ¿Sí? Y la palabra de Dios es como para mí esa base. Para mí es lo que me ayuda en todo el día y el resto del día para poder hacer todas mis actividades. Es como bien lo dice, una lámpara que te alumbra en todas las actividades que realizas, de tu profesión, de la vida o de las actividades que tienes. Y este capítulo 8 a mí me llama y digo no. Y como le dijeron a los reyes que tenían que leer
la palabra de Dios o la ley en ese momento todos los días. Y es así esto, hermanos. Es nuestro alimento espiritual. La palabra le fortalece, pero también le da esas herramientas para que usted pueda enfrentar muchas situaciones y mantenerse en un camino de obediencia, de fe, de integridad y de todas las luchas que el ser humano tiene. Entonces aquí vemos a Esdras con una función importante, pero que Dios nos los pone y nos habla por medio de este personaje para que nos preparemos cada día, no solo para su servicio en la obra, sino en todas las áreas de nuestra vida. Así es, hermanos, y antes de concluir, yo quiero decir solamente, hay una frase que se repite muchas veces en el capítulo anterior, en el capítulo 7, verso 6, luego en el 7:9, luego en el 28, y luego en este capítulo 8, el verso 18, el verso 22, el verso 31, dice Esdras, la mano de nuestro Dios está con nosotros. Fíjese qué hermoso está esto, hermanos, porque reiteradamente esta frase se utiliza 6 veces, donde describe Esdras algo. Dios, su mano está con nosotros. Porque, hermanos, es cierto que el rey Artajerjes fue bueno, es cierto que el rey Artajerjes les dio muchas concesiones y facilidades, pero no dice Esdras, gracias al gran rey. No, dice, el rey nos ayudó en esto, pero la mano de Dios estuvo con nosotros. Se da cuenta como Esdras sí menciona al rey, pero no dice que gracias al rey, dice, la mano de Dios estuvo con nosotros. Y esto, hermanos, sí o sí nos remite al primer Éxodo, cuando dice Deuteronomio 26:8, Dios nos sacó con mano fuerte y con brazo extendido. Esdras vuelve a decir lo mismo que Moisés, su mano poderosa nos acompañó y nos llevó con bien a Jerusalén. Le digo algo, hermano, la mano poderosa de Dios está con nosotros, se nos va a acompañar, y cualquier desierto por el que esté pasando, cualquier valle oscuro por el que esté pasando, cualquier momento de dificultad, cualquier momento desafiante, le digo algo, la mano de Dios está con usted. No deje de orar, de ayunar, de leer la palabra. Dios lo está preparando para algo. No sé si para un ministerio, no sé si para un propósito específico, no sé finalmente cuál es el llamado de Dios, pero sí o sí, siempre que pasamos un desierto, experimentamos la mano de Dios y nos preparamos para ejercer el llamado que Dios ha puesto a nuestra vida. Así que, hermanos, sigamos caminando, no nos detengamos, que Dios nos llevará a nuestro destino con bendición. Así que este es el capítulo 8 del libro de Esdras y es un desafío, pero también un llamado para nuestras vidas.